Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo te encontrás? Eh, este canal se llama Un tema de conversación y tengo que admitir que una amiga, eh, no, Milagros, se llama Milagros. Yo una vez le digo, y acá creo que hay una herramienta poderosísima, eh, y cuando no sabemos hacer una buena pregunta, es decir, ¿qué pregunta te gusta que te hagan? Es como una pregunta que está en la base de las preguntas. Entonces, ¿sabes qué me dijo? Me dijo, ¿qué tal estuvo tu día? Y creo que un ¿cómo estás? Es mucho más poderoso, mucho más significativo por ahí que un simple ¿cómo andás? Porque el cómo andás, o bueno, cada región, cada lugar tendrá su forma más liviana de preguntar, más protocolar, más a la pasada, y su forma más detenida de decir, che, me interesa, te escucho, habla. Eh, por eso, ¿cómo estás? ¿Y qué tal estuvo tu día? Me interesa escucharte. Soy todo oído. Te doy acá un ratito para que puedas reflexionar en qué tal estuvo tu día. Te escucho, te escucho. Ahora sí, te cuento qué tal estuvo mi día. Eh, bien, la verdad que estuvimos trabajando, estuve tomando algunas decisiones importantes y hoy es jueves, jueves 13, y la verdad que tengo un viernes tranquilo, un sábado y un domingo con varias cosas para hacer, sábado de la mañana. Bueno, no importa, el futuro es cómo estoy y cómo estuve y qué tal estuvo mi día, no qué viene el futuro. Pero bueno, ¿por qué explico esto? Porque el futuro me agobia, porque tengo que hacer muchas cosas, tengo muchas fechas límites que terminan ahora jueves, viernes a la mañana, perdón, hoy es jueves, mañana viernes tengo todo el día, si se quiere. Tengo sábado mañana, sábado tarde cosas para hacer, domingo al mediodía, videos que terminar, presentaciones que preparar. Pero bueno, como dice el autor de este libro, sin desafío, sin salir de nuestra zona de confort, no hay crecimiento. No buscamos el sufrimiento, pero cuando llega, más vale estar preparado. El último capítulo que leímos, o subcapítulo, si recordarás, si venís de ahí, realmente fue algo, eh, no sé si la palabra es sublime, pero sí como superior a otras veces. Y para mí se resume muy bien en este párrafo. Eh, por mucho que todas ellas nos induzcan a suponer un comportamiento estereotipado de los reclusos, se advierte en un análisis más profundo que el tipo de persona en que se convertía cada prisionero era más el resultado de una decisión personal que el producto de la tiranía del campo de concentración. De modo que cada hombre, incluso en condiciones trágicas, puede decidir quién quiere ser espiritual y mentalmente y conservar su dignidad humana. Dostoevsky escribió, solo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos. Estas palabras acudían constantemente a mi mente al conocer a esos mártires cuya conducta, sufrimiento y muerte en el campo suponían un testimonio vivo de que el reducto íntimo de la libertad nunca se pierde. Es decir, aún en condiciones extremas, ellos decidían seguir peleando, abogando por lo único que les quedaba, la libertad de actuar correctamente bajo presión.
Ellos fueron dignos de su sufrimiento. La manera en que lo soportaron supuso una verdadera hazaña interior. Precisamente esa libertad interior que nadie puede arrebatar confiere a la vida intención y sentido. Está bueno relacionar esta libertad con una libertad, por ejemplo, de un robot. Un robot está siempre atado a que quien lo programó decida por él, a que como está programado decida. Nosotros tenemos la posibilidad de rebelarnos incluso contra ese sistema que tenemos, porque podríamos decir, bueno, estamos condicionados para hacer tales y tales cosas. Somos producto de lo que la sociedad, lo que nuestros padres, lo que nuestros antepasados nos impusieron. Pero ahí está, en cada uno, la libertad de elegir. Ellos, si no hubiesen tenido capacidad de elegir, hubiesen sido todos condicionados a ser soldados típicos o promedios, como lo llaman, pero podían elegir. Y eso es lo que le da a la vida una intención y un sentido. Si no, seríamos robots. El destino, un regalo, es el próximo subtítulo. La actitud... A ver, vamos a terminar de leer el capítulo anterior para ponernos en forma. Una vida activa cumple con la finalidad de brindar al hombre la posibilidad de desempeñar un trabajo que le proporciona valores creativos. Una vida contemplativa también le concede la posibilidad de hallar la plenitud al experimentar la belleza, el arte o la naturaleza. Diferencia acá entre una vida activa y una vida contemplativa. Pero también atesora sentido una vida exenta de creación o contemplación, que sólo admite una única capacidad de respuesta, la actitud de mantenerse erguido ante su inexorable destino, como por ejemplo en un campo de concentración. En esas condiciones al hombre se le niega el valor de la creación o de la vivencia, pero aún así la vida ofrece un sentido. De manera que todos los aspectos de la vida son significativos, también el sufrimiento. Si hay un sentido en la vida, entonces debe haber un sentido en el sufrimiento. Si hay un sentido en la vida, entonces debe haber un sentido en el sufrimiento. La experiencia indica que el sufrimiento es parte sustancial de la vida, como el destino y la muerte. Sin ellos, la existencia quedaría incompleta. Mientras que la principal preocupación de la mayoría de los prisioneros se resumía en la pregunta ¿sobreviviremos? De no ser así, no valdrían de nada los atroces sufrimientos. A mí me angustiaba otra cuestión. Todo este sufrimiento, todas estas muertes, ¿tienen un sentido? Pues de no ser así, tampoco tendría sentido sobrevivir a la estancia en el lager. Una vida que consistiera solo en salvarse o perecer, cuyo sentido dependiera del azar, de las miles de arbitrariedades que conforman la vida en un campo de concentración, no merecería ser vivida. Es decir, quizás la pregunta que se hacían era superficialmente, la primera pregunta que nos podríamos hacer es decir, che, si no voy a sobrevivir, es en vano el sufrimiento que estoy teniendo en el lager. Ahora, lo que él reflexionaba era, todo el sufrimiento, todas las muertes, ¿tienen un sentido? Pues si no lo tienen, tampoco tendría sentido sobrevivir a la estancia en el lager. Es decir, si la vida no tiene sentido acá, tampoco lo va a tener allá. O la vida completa tiene un sentido, o la vida no tiene sentido. También
podríamos hablar horas, pero ¿para qué escucharme a mí si podemos escuchar a alguien que sabe un poco más? El destino, un regalo. Subtítulo. La actitud con la que un hombre acepta su destino y el sufrimiento que éste conlleva, la forma en que carga con su cruz, comporta la singular coyuntura, incluso en circunstancias muy adversas, de dotar de sentido profundo a su vida. Leo de vuelta. La actitud con la que un hombre acepta su destino y el sufrimiento que éste conlleva, la forma en que carga su cruz, comporta la singular coyuntura de dotar de sentido profundo a su vida. Entonces, entendemos que es la actitud lo que dota de sentido profundo a su vida. Puede conservar su valor, su dignidad, su generosidad o, arrastrado por la amarga lucha por la supervivencia, puede olvidar su dignidad humana y actuar como un animal, como sucede con los prisioneros de los campos. En esa decisión reside la oportunidad de atesorar o despreciar los valores morales que con su dolorosa situación y su duro destino le brindan para su enriquecimiento interior. Perdón, vamos de vuelta. En esa decisión reside la oportunidad de atesorar o despreciar los valores morales que su dolorosa situación y su duro destino le brindan para su enriquecimiento interior. Entonces, oportunidad de atesorar o despreciar los valores que su situación le brinda. Y eso determina si será o no digno de sus sufrimientos. Entonces, básicamente, su actitud. Es decir, si no soy digno de mi sufrimiento, no estoy sufriendo en vano. No crean que estoy hablando de ilusiones alejadas de la vida real. Es cierto que alcanzar metas morales tan altas está reservado a pocas personas. De entre los prisioneros, solo unos pocos conservaron esa fortaleza y fueron capaces de aprovechar los atroces sufrimientos para lograr una madurez interior. Pero incluso si se hubiera dado un único caso, este bastaría para demostrar que la libertad interior puede elevar al hombre por encima de un destino adverso. Vemos que no está hablando de una superación que media de elevado, mente elevada, logra tu mente, tus objetivos, sino elevar al hombre por encima de un destino adverso. Es decir, sobreponerse a la situación. Me parece que está bueno hacer esa aclaración que a veces parece un libro motivacional. Algunas frasecitas aisladas. Vamos a no caer en ese error, intentar no caer en ese error. Pero incluso si se hubiera dado un único caso, este bastaría para demostrar que la libertad interior puede elevar al hombre por encima de un destino adverso. Y eso no solamente en un campo de concentración. Cualquier hombre a lo largo de su vida se verá enfrentado a su destino y tendrá la oportunidad de convertir un puro estado de sufrimiento en una hazaña interior. Está bueno porque no hay que comparar las batallas, las luchas. Para uno, compartir es lo que para otro es dejar el cigarrillo. Para uno, ahorrar es lo que para otro es aceptar casarse. Y bueno, cada uno tendrá sus luchas y depende de uno. Para otros será la comparación, la envidia. Para otros será grabar un video hablando a la cámara, ordenando un poco las ideas. Cualquier hombre a lo largo de su vida se verá enfrentado a su destino y tendrá la oportunidad de convertir
un puro estado de sufrimiento en una hazaña interior. Piénsese en los enfermos, en especial en los incurables. En una ocasión leí una carta de un joven enfermo a un amigo. En ella le comunicaba que no le quedaba mucho tiempo de vida, que ni siquiera una intervención quirúrgica podría ya salvarlo. Continuaba recordando una película que había visto en la que el protagonista encaraba la muerte con dignidad y coraje. Dignidad. En ese entonces pensaba en el privilegio que suponía enfrentarse a la muerte con esa dignidad. Y ahora, escribía, el destino le brindaba una oportunidad semejante. Quizá los que vimos hace años la película Resurrección, no me quiero imaginar si este libro se habrá escrito ahora cuando se escribió este libro para eh, la tercera edición no me dice, no dice. No dice. Bien. Quizá los que vimos hace años la película Resurrección, basada en la novela de Tolstoy, tengamos los mismos recuerdos. Esos eran grandes destinos y grandes hombres. Pero nosotros no tendríamos ese destino y probablemente tampoco se nos brindaría jamás la oportunidad de alcanzar tal grandeza humana. Luego, al salir del cine, tal vez fuimos a una cafetería y con una taza de café y un bocadillo, olvidaríamos los extraños pensamientos metafísicos que la película nos había suscitado por un instante. Pero cuando nos hallamos nosotros mismos ante un gran destino y así también ante la decisión de afrontarlo con igual grandeza de ánimo, olvidamos el lejano ardor de la juventud y no dimos la talla. Es decir, a todos nos gustan las ideas, las películas de héroes que arriesgan todo porque su propósito es salvar al mundo, ser defensores de la verdad, ser guardianes de un gran tesoro o de un reino. Y luchan por algo que entienden es lo bueno, porque tienen valores y convicciones. Pero cuando se presenta la oportunidad, actuamos cobardemente, no enfrentando la tarea que tenemos por delante, sino buscando excusas, atajándonos o posponiendo pequeñas decisiones que nos podrían llevar ahí. Es malo para nosotros, es malo para los que vienen después que nosotros, porque es un mal ejemplo. Y es malo para los que están al lado nuestro, porque es no decir la verdad, es quedarnos a mitad de camino. Tal vez veamos de nuevo esa película u otra similar. Entonces se cruzará en nuestra alma otro caudal de imágenes. Veremos las cimas extraordinarias que alcanzaron algunos prisioneros del lager. Imágenes más hermosas que las que pueden mostrar una película sentimental. Acuden a mi mente detalles de una especial e íntima grandeza humana, como, por ejemplo, la muerte de una joven en el lager que yo mismo presencié. Acuden en mi mente detalles de una especial e íntima grandeza humana, como, por ejemplo, la muerte de una joven en el lager que yo mismo presencié. Es una historia sencilla, hay poco que contar y puede parecer invención, pero para mí es puro lirismo, es decir, pura belleza. La joven sabía que iba a morir en unos días. No obstante, se encontraba serena e incluso animada. Estoy agradecida de que el destino se haya mostrado tan cruel conmigo. En mi vida anterior fui una niña consentida y no tomaba en serio mis deberes espirituales, dijo, señalando por la ventana del barracón. Ese árbol es el único amigo que me queda en esta soledad. Por la ventana se veía solo la rama de un nogal con dos brotes en flor. A menudo hablo con el árbol, añadió. Yo estaba atónito, no sabía cómo interpretar sus palabras. ¿Estaba delirando?
Sufría alucinaciones. Ansiosamente le pregunté si el árbol le contestaba. Sí, le respondió. ¿Y qué le dice? Me dice, estoy aquí, yo soy la vida eterna. Análisis de la vida provisional. Siguiente subtítulo. Ya hemos dicho que, en última instancia, la causa del estado de ánimo del prisionero no era solo consecuencia de los factores psicofísicos antes mencionados. La causa del estado de ánimo del prisionero no era solo consecuencia de los factores psicofísicos antes mencionados. El estado de ánimo no era solo consecuencia de los factores psicofísicos, sino fruto de una libre decisión. La observación psicológica de los prisioneros ha demostrado que el que sucumbía a las influencias degradantes del lager era quien ya previamente se había abandonado en el nivel espiritual y humano, quien ya no poseía amparo moral. Aquí se suscita la pregunta, ¿qué podría constituir ese amparo interior? Hay unanimidad entre los liberados en que la influencia más deprimente del cautiverio era no saber cuánto duraría el internamiento. Es decir, no sabían cuánto duraba el sufrimiento. Nadie podía pronosticar una fecha de liberación. En nuestro campo hasta resultaba absurdo mencionar el tema, porque a lo mejor se morían antes. La duración no solo era incierta, sino ilimitada. Un renombrado investigador en psicología ha manifestado que la reclusión en un campo de concentración podía denominarse vida provisional. En virtud de nuestra experiencia, completaríamos esa expresión añadiendo que es una vida provisional de duración desconocida. Es decir, no sabemos cuánto va a durar este sufrimiento. Por regla general, los recién llegados ignoraban por completo las condiciones de vida del lager. Los que venían de otros campos se sentían obligados a guardar silencio y de algunos campos no regresó nadie. La mente del prisionero sufría una fuerte alteración a los pocos días del cautiverio. Con el final de la incertidumbre nacía la incertidumbre del final. Con el final de la incertidumbre nacía la incertidumbre del final. Es decir, cuando ya se daban cuenta que ya no, la posibilidad de ser liberados era muy poca y casi nula, y lo que venía por delante se veía sufrimiento ilimitado, nacía la incertidumbre de la muerte. Antes era una incertidumbre por ser liberado. Cuando moría esa incertidumbre, nacía la incertidumbre de la muerte. ¿Cómo? Cuando hay incertidumbre por algo bueno, hay algo más valioso o más motivo para luchar. Pero cuando ya sabemos que todo se va al garete, ¿qué sentido tiene? Resultaba imposible predecir cuándo y cómo terminaría esa vida en caso de tener fin. El vocablo latín finis posee dos significados: final y meta a alcanzar. Un hombre que no vislumbraba el fin de su vida provisional tampoco podía aspirar a una meta. A diferencia del hombre normal, el prisionero no vivía ya orientado hacia el futuro. Por consiguiente, se modificaba por completo su estructura psicológica. Aparecían signos de decaimiento que se conocen en otras facetas de la vida. El obrero en paro, por ejemplo, se halla en una situación similar. Su vida se ha vuelto provisional y con el futuro cercenado, sus metas son inseguras. Los estudios realizados con mineros sin trabajo han demostrado que padecen una deformación en la percepción del tiempo subjetivo, obviamente, ¿no?
resultado de sus condiciones de paro. También los prisioneros sufríamos esa extraña percepción del tiempo. Ocurría así. Una pequeña unidad de tiempo, por ejemplo, un día, de continuos tormentos y agotamientos, parecía que no terminaba nunca. Mientras una unidad de tiempo mayor, digamos una semana, transcurría con rapidez. Yo decía, y mis compañeros estaban de acuerdo, que en el lager el día duraba más que la semana. Qué paradójica era nuestra percepción del tiempo. A este respecto, recuerdo las atinadas observaciones de Thomas Mann en La montaña mágica. Mann observa la evolución psicológica de las personas que se hallan en tales condiciones existenciales de provisionalidad. Por ejemplo, los enfermos de tuberculosis de un sanatorio que no saben tampoco cuándo recibirán el alta. Estos pacientes experimentan una vivencia similar, sin ningún fruto, sin ninguna meta. Tiempo después, un prisionero me contó que el primer día de su internamiento tuvo la sensación, al marchar desde la estación del tren al campo en la larga columna de reclusos, de estar asistiendo a su propio funeral. Le parecía que ya no tenía futuro y todo lo contemplaba como si ya estuviera muerto. Esa sensación de cadáver viviente se agudizaba por otras causas. Respecto al tiempo, se experimentaba intensamente la duración ilimitada del cautiverio. En relación con el espacio nos atenazaban los estrechos límites de la prisión. Lo que estaba más allá de la alambrada parecía remoto, inalcanzable y en cierto modo irreal. Los acontecimientos y la gente ajenas a la vida del lager, toda la vida normal allí fuera, adquirían un aspecto fantasmal. La vida del exterior, al menos hasta donde se podía vislumbrar, surgía como la visión de un hombre muerto que se asomara desde el otro mundo. Literalmente estaban muertos en vida. El hombre que se dejaba vencer por la ausencia de futuro ocupaba su mente con pensamientos retrospectivos. Ya me he referido a la tendencia de refugiarse en el pasado para apaciguar el horror del presente, haciéndolo menos real. Me gusta mucho. Entonces, mucho pasado, muchos pensamientos retrospectivos, ausencia de futuro. Poco futuro. Aplacado por esa irrealidad, el prisionero dejaba de realizar acciones positivas en el campo de concentración y esas oportunidades eran reales, existían de verdad. Considerar la vida provisional como algo irreal constituía ya de por sí un factor primordial para que los prisioneros se desentendieran de su vida, ya que todo carecía de sentido. Esas personas olvidaban que muchas veces las circunstancias excepcionalmente adversas otorgan al hombre la oportunidad de crecer espiritualmente más allá de sí mismo. En lugar de aprovechar las dificultades del campo para probar su entereza, juzgaban errónea su situación, un paréntesis inconsistente del destino. Preferían cerrar los ojos y refugiarse en el pasado. Para esas personas, la vida perdía todo su sentido. Refugiarse en el pasado perdía el sentido. Evidentemente, solo unos pocos conseguían alcanzar esas cimas de desarrollo espiritual, pero los que la alcanzaban conquistaban la grandeza humana. A pesar de su aparente fracaso o de su muerte, una hazaña que quizá nunca hubieran logrado en circunstancias ordinarias, a los demás, a los mediocres y pusilánimes, se nos podrían aplicar las palabras de Bismarck. La vida es como visitar al dentista. Siempre crees que lo peor aún está por llegar, cuando en realidad ya ha pasado. Vamos de vuelta porque me trabé varias veces.
Evidentemente, solo unos pocos conseguían alcanzar esas cimas de desarrollo espiritual, pero los que la alcanzaban conquistaban la grandeza humana. A pesar de su aparente fracaso o de su muerte, una hazaña que quizá nunca hubieran logrado en circunstancias ordinarias. A los demás, a los mediocres y pusilánimes, se nos podrían aplicar las palabras de Bismarck. La vida es como visitar al dentista. Siempre crees que lo peor aún está por llegar, cuando en realidad ya ha pasado. Parafraseando ese enunciado, se podría afirmar que buena parte de los prisioneros creía que las verdaderas ocasiones de autorrealización ya habían pasado, cuando en realidad consistían precisamente en el desafío de elegir qué hacer de la vida en el lager. Convertir esta tremenda experiencia en una victoria, transformarla en un triunfo interior o bien desarrollar la experiencia y limitarse a vegetar, como hicieron casi todos los prisioneros. Es decir, decido, actúo o me estanco. Spinoza, educador. Cualquier tentativa de combatir mediante la psicoterapia o con métodos psicohigiénicos la presión psicopatológica que la vida en el campo ejerce sobre el prisionero debía tener como objetivo darle fuerza interior, señalándole una meta que pueda alcanzar en el futuro. De manera instintiva, algunos prisioneros trataban de encontrar por su cuenta esa finalidad. Es propio del hombre poder subsistir al cobijo de la esperanza en el futuro. Subespecie aeternalis. Ahí radica la clave de la salvación en los momentos más difíciles, aunque a veces haya que servirse de algún truco para lograrlo. Por experiencia propia, conozco esa fuerte sacudida interior. En una ocasión, al borde del llanto por el tremendo dolor, los gastados zapatos me habían provocado terribles llagas en los pies. Caminaba con mi destacamento los kilómetros que separaban el campo al lugar de trabajo. Arreciaba un viento gélido que nos abatía. Iba pensando en la infinidad de pequeños problemas de nuestra condición miserable. ¿Qué comeríamos esa noche? Si nos daban un trozo extra de salchicha, ¿convendría cambiarlo por un trozo de pan? ¿Debía servirme de cigarrillo ganado en un abono hacía 15 días y cambiarlo por un cuenco de sopa? ¿Cómo conseguir una tira de alambre para sustituir el trocito con que me ataba los zapatos? ¿Llegaría al lugar de trabajo con tiempo suficiente para seguir en mi pelotón o tendría que unirme a otro, tal vez con un capataz más brutal? ¿Qué podía hacer para ganarme la amistad de un determinado capo que podría ayudarme a conseguir un trabajo en el interior del campo para no tener que realizar esas diarias caminatas? Me deprimía sentirme afectado, día y noche, por esos triviales asuntos. Me obligué a pensar en otras cosas. De repente me vi de pie en el estrado de un salón de conferencias bien iluminados, agradable y cálido. Había un atento auditorio, sentado en cómodas butacas tapizadas. Daba una conferencia sobre la psicología de los campos de concentración. Al delimitar científicamente los hechos, lo que me oprimía cobraba relieve y cierta perspectiva. Con este método conseguía distanciarme de la situación y superar de algún modo el sufrimiento, contemplándolo como si ya hubiera sucedido. Mis problemas se transformaban en el objeto de un estudio psicocientífico que yo mismo estaba realizando. ¿Qué dice Spinoza? Affectus, bla, 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 en latín, una frase en latín. El sentimiento que se convierte en sufrimiento deja de serlo en cuanto nos formamos una idea clara y precisa de él. El sentimiento que se convierte en sufrimiento deja de ser sufrimiento en cuanto nos formamos una idea clara y precisa de él. Bueno, como que si hay cosas que nos afligen, poder charlarlos, poder ponerle nombre, poder no evitarlas, sino mirarlas cara a cara, mirar el sufrimiento cara a cara.
El prisionero que perdía la fe en el futuro, en su futuro, estaba condenado. Con la quiebra de la esperanza faltaba asimismo la fuerza del asidero espiritual. Se abandonaba y decaía y convertía en un sujeto aniquilado, física y mentalmente. Normalmente se producía de repente, con una crisis cuyos síntomas reconocían los reclusos experimentados. Todos temíamos esa crisis, no por nosotros mismos, pues entonces ya no tendría importancia, sino por nuestros amigos. Comenzaba cuando el prisionero se negaba a levantarse, a lavarse, a vestirse y a salir del barracón a la hora de formar. Entonces ya no había nada que hacer. Ni las súplicas, ni los golpes, ni las amenazas surtían ningún efecto. El prisionero se limitaba a quedarse en su lugar, sin apenas moverse. Si la crisis desembocaba en enfermedad, no quería que se lo llevaran a la enfermería ni aceptaba ninguna ayuda. Simplemente se daba por vencido. Permanecía allí, tendido sobre sus propios excrementos. Ya nada le importaba. Una vez fui testigo de una dramática demostración del estrecho vínculo entre la pérdida de fe en el futuro y este peligroso abandono. F, jefe de mi barracón, un famoso compositor y libretista, me confió un día. Me gustaría contarle algo, doctor. He tenido un sueño extraño. Una voz me dijo que podía pedir un único deseo, que bastaba con decir lo que yo quería saber y enseguida sería satisfecho. ¿Sabe qué pregunté? Quería saber cuándo terminaría la guerra para mí. Ya sabe lo que quiero decir, doctor. Para mí, saber cuándo seríamos liberados y cuándo terminarán nuestros sufrimientos. ¿Cuándo tuvo usted ese sueño? Pregunté. En febrero, contestó. Nos hallábamos a principios de marzo de 1945. ¿Y qué? Respondió la voz, casi furtivamente, me susurró. El 30 de marzo. Cuando mi amigo F me contó ese sueño, se hallaba aún rebosante de esperanza y convencido de la veracidad de ese oráculo. Ese oráculo eran en la antigua Grecia personas a las que iban y le hacían preguntas de adivinación del futuro y dice que las respuestas que daban eran muy abiertas, muy amplias y era básicamente un horóscopo de hoy en día. Lo lee cualquiera y parece que tiene sentido. Se hallaba rebosante de esperanza y convencido de la veracidad de ese oráculo. Pero al acercarse el día prometido, las noticias sobre la guerra que llegaban a nuestro campo menguaban las esperanzas de ser liberados en esa fecha. El 29 de marzo, de improviso, F cayó enfermo con una fiebre muy alta. El 30 de marzo, el día en que la voz le anunció el final de la guerra y de su sufrimiento, cayó en estado de delirio y perdió la conciencia. El 31 de marzo falleció. Según todas las apariencias, murió de tifus. Quienes conocen la estrecha relación entre el estado de ánimo de una persona, su valor y esperanza, o la falta de ambos, y la capacidad de su sistema inmunológico, comprenderán que la pérdida repentina de esperanza puede desencadenar un desenlace mortal. La pérdida repentina de esperanza. La causa principal de la muerte de mi amigo fue la profunda decepción que le produjo no ser liberado el día previsto. En consecuencia, la resistencia de su organismo y sus defensas se debilitaron, dejándolo a merced de la infección tifoidea latente. Su esperanza y la voluntad de vivir se paralizaron y su cuerpo sucumbió ante la enfermedad. Después de todo, la voz de su sueño se hizo realidad. La observación de este caso y sus consecuencias psicológicas concuerdan con un hecho que el médico del campo me hizo notar. La mortalidad semanal en el campo se incrementó entre la Navidad de 1944 y Año Nuevo de 1945. En su opinión, la explicación no había que buscarla en el empeoramiento de las condiciones de trabajo,
ni en la disminución de la ración alimenticia, ni en un cambio climático, ni en el brote de nuevas epidemias. Se trataba sencillamente de que la mayoría de los presos había alimentado la esperanza de volver a estar en sus casas en Navidades. Según se acercaba esa fecha, al no recibir noticias alentadoras, los prisioneros perdían la entereza y se dejaban vencer por el desaliento. Muchos de ellos morían al debilitarse sus capacidades de resistencia. Ya advertimos que cualquier intento por restablecer la fortaleza interior de los reclusos bajo las dramáticas condiciones de un campo de concentración requería, en primer lugar, proponerles un objetivo que le diera sentido a la vida. Es decir, la fortaleza interior está por un objetivo que le diera sentido en la vida. Esto es más o menos lo que está diciendo el autor. Las palabras de Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, podrían ser la motivación de todos los esfuerzos psicohigiénicos y psicoterapéuticos de los prisioneros. Siempre que se presentaba la oportunidad, era preciso infundir un porqué, un objetivo a su vida, con el fin de fortalecerlos para soportar el terrible cómo de su existencia. Pobre del que no percibiera ya ningún sentido de su vida, ninguna meta, ninguna intencionalidad y por tanto ninguna finalidad para seguir viviendo. Ese estaba perdido. La respuesta típica de ese hombre frente a cualquier intención de animarlo era: ya no espero nada de la vida. ¿Hay algún argumento contra esas palabras? Ya no espero nada de la vida, respondía el hombre desanimado. La pregunta por el sentido de la vida. Lo que se necesita urgentemente en tal situación es un cambio radical de nuestra actitud frente a la vida. Debemos aprender por nosotros mismos y enseñar a los hombres desesperados que en realidad no importa lo que esperamos de la vida, sino que importa lo que la vida espera de nosotros. Podemos usarlo por una frase de Instagram hueca y vacía, donde solamente damos like y no pensamos lo que dice, o podemos intentar de una frase complicada ver qué dice. La frase está muy comprimida, vamos a ver si puede desarrollar un poco más y después vamos a volver a reparar en esta frase. Hablando en términos filosóficos, vamos a repetir la frase. Debemos aprender por nosotros mismos y enseñar a los hombres desesperados que en realidad no importa lo que esperamos de la vida, sino que importa lo que la vida espera de nosotros. Es decir, un sentido, no que nosotros se lo concedamos, ay, yo espero ser rey algún día, sino que espera lo que la vida, lo que importa es lo que la vida espera de nosotros. Básicamente lo que está diciendo es, tenemos un propósito, tenemos un destino y lo importante es que nosotros lo cumplamos. El mío, transmitir algo. El tuyo, no lo sabemos exactamente cuál es. Yo no lo sé. ¿Vos lo sabés? Espero que sí. Miro para allá porque me distrajo algo. Pero bueno, depende de cada uno preguntarle a la vida, a Dios, cuál es ese propósito, ese fin por el cual hemos sido creados. Si no, es simplemente una carrera hacia la muerte. No puedo dejar de tirar la frase que muy acorde a esta segunda postura de la vida sin sentido, que dice, es que la muerte está tan segura de vencer que nos da toda una vida de ventaja. Debemos aprender por nosotros mismos y enseñar a los hombres desesperados que en realidad no importa lo que la vida esperamos sobre la vida, sino que importa lo que la vida espera de nosotros. Hablando en términos filosóficos, podríamos decir que se trata de una especie de giro copernicano. Tenemos que dejar de preguntar por el sentido de la vida y en su lugar percatarnos de que es la vida la que nos plantea preguntas cada día y a cada hora.
Preguntas a las que no hemos de responder con reflexiones o palabras, sino con el valor de una conducta recta y adecuada. Acción, diría yo. Preguntas a las que no hemos de responder con reflexiones o palabras, como si nosotros supiéramos más que la vida, sino con el valor de una conducta recta y adecuada. En última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a las cuestiones que la vida plantea, cumpliendo la obligación que nos asigna. Y vamos de vuelta, que acá me parece que está una joyita que nos vamos a llevar para el resto de nuestras vidas. Así que si estás conmigo y llegaste hasta acá, bienvenido. Hemos extraído la perla de gran valor o una perla de gran valor dentro de esta joya. En última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a las cuestiones que la vida plantea, cumpliendo la obligación que nos asigna. Es decir, hay una obligación y hay preguntas que responder. Te pregunto yo, ¿te animas a responderle a la vida? ¿Te animas a actuar en consecuencia? Asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a cuestiones que la vida plantea. De eso, ¿te animás a buscar la respuesta correcta a lo que la vida te plantea? Cumpliendo la obligación que nos ha sido asignada. Una belleza. Esas obligaciones y tareas, y en consecuencia el sentido de la vida, difieren en cada hombre, en un momento u otro, de manera que resulta imposible concebir el sentido de la vida en términos abstractos. Nunca se podrá responder a la pregunta sobre el sentido de la vida con afirmaciones absolutas. Vida no significa algo vago, sino real y concreto, del mismo modo que las tareas que nos impone son muy reales y concretas. Ellas conforman el destino de cada hombre, que es distinto y único para cada cual. Un hombre no puede compararse con otro hombre, ni un destino con otro destino. Ninguna situación se repite. Cada situación reclama una respuesta diferente. Una situación puede exigir al hombre que se construya su propio destino con determinado tipo de acciones, que aproveche la oportunidad y lo trace simplemente contemplándolo y vivenciándolo. Vivir es acción. Vivir es moverse. Vivir es conquistar lo que hoy nos da miedo. A veces la vida nos está pidiendo eso y nos está sirviendo en bandeja para que tomemos acción, para que peleemos, para que nos caigamos, para que nos levantemos y para que salgamos más fuertes con una lección para transmitir, para dar y para vivir. No siempre va a ser en lo físico, a lo mejor es en lo mental, a lo mejor es en esa conversación que tanto nos cuesta y que por eso estoy haciendo estos videos que se llaman un tema de conversación, un conversatorio, un lugar donde nos sentamos en la mesa a charlar o buscamos estrategias, salimos a caminar, vamos manejando, acompáñame al supermercado para tener una conversación, para poder preguntar, como empezamos este club de lectura, diciendo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Quizás lo que la vida nos está pidiendo es que le preguntemos al que está al lado, que la está pasando mal, ¿cómo estás? Vamos a tomar un helado, pago yo, pero quiero saber cómo estás. O también puede ser que se le pida sencillamente aceptar su destino, cargar con su cruz. Cada situación es única e irrepetible y para cada una existe una única respuesta adecuada.
Cuando un hombre descubre que su destino es sufrir, ha de aceptarlo porque el sufrimiento se convierte en su única y singular tarea. Es más, tendrá que llegar a la conciencia de que ese destino doloroso le otorga el valor de persona única e irrepetible. Nadie puede redimirlo de su sufrimiento, ni sufrir por él. Sin embargo, es en su actitud frente al dolor donde reside la posibilidad de conseguir un logro excepcional. Para nosotros, los prisioneros del campo de concentración, estos pensamientos no constituían en absoluto especulaciones alejadas de la realidad, sino que eran los únicos pensamientos capaces de liberarnos de la desesperación, incluso cuando ya no vislumbrábamos ninguna perspectiva de salir vivos de allí. Ya habíamos superado la ingenua etapa de creer que el sentido de la vida consiste en alcanzar un objetivo a la creación de algo valioso. Nuestro sentido abarcaba los amplios círculos de la vida, del sufrir y del morir. Ahí se entablaba la lucha. El sufrimiento como logro, y dice así: cuando se nos reveló el significado del sufrimiento, rehusamos aliviar las torturas del campo a fuerza de reprimirlas en nuestra mente o de engañarnos abrigando falsas ilusiones o alimentando un optimismo simulado. Asumimos el sufrimiento como una tarea a la que ya no queríamos dar la espalda. Descubrimos las ocultas oportunidades de enriquecimiento que llevaron al poeta Rilke a escribir: ¿por cuánto sufrimiento hay que pasar? Rilke hablaba de conseguir mediante el sufrimiento, como otros dicen conseguir mediante el trabajo. Teníamos ante nosotros una inmensidad de sufrimiento que soportar. Debíamos enfrentarnos a él, intentar reducir al mínimo los momentos de desfallecimiento y las lágrimas. Pero no había que avergonzarse de las lágrimas, pues ellas testimonian la valentía del hombre, el valor de enfrentar el sufrimiento. No obstante, muy pocos lo entendían. Algunos confesaban con vergüenza haber llorado. Un compañero al que le pregunté cómo había conseguido curarse del edema me dijo azorado: lo expulsé del organismo con mis lágrimas. Las lágrimas testimonian la valentía del hombre. Algo nos espera. Siempre que se podía, se aplicaban en el campo fundamentos de psicoterapia o psicohigiene, tanto individual como colectivamente. Los intentos de psicoterapia individual a menudo constituían una especie de tratamiento para salvar la vida. Las acciones terapéuticas se reducían, en general, a evitar los suicidios. Una de las leyes más estrictas del campo prohibía cualquier acción que pudiera impedir que un hombre se suicidara. O sea, prohibía impedir el suicidio. Por ejemplo, no se permitía cortar la soga de un hombre que quería ahorcarse. Por consiguiente, era de suma importancia anticiparse a cualquier asomo de tentativa de suicidio. Recuerdo 2 casos frustrados de suicidio
que guardan una sorprendente semejanza. Ambos prisioneros habían manifestado su intención de hacerlo y aducían el típico argumento de no esperar nada de la vida. En ambos casos, la terapia, según lo expuesto, consistía en hacerles ver que la vida sí esperaba algo de ellos, que algo les esperaba en el futuro. Resulta que para uno de ellos era su hijo, al que adoraba y que lo esperaba en el extranjero. En el otro, la vinculación no era con una persona, sino con su obra. Era un científico que había iniciado la publicación de una colección de libros aún inconclusa. Nadie más que él podía acabar ese trabajo, así como nadie podía reemplazar al padre en el afecto por su hijo. Esta unicidad y esta singularidad que diferencian a cada individuo y que confieren un sentido a su vida se fundamentan en el trabajo creador y la capacidad de amar. Cuando uno se percata de la imposibilidad de sustituir a otra persona, la responsabilidad que el hombre debe asumir ante el sentido de su existencia y su continuación aparece en toda su magnitud. Un hombre que se vuelve consciente de su responsabilidad ante quien lo aguarda con todo su corazón o ante una obra por terminar, nunca será capaz de tirar su vida por la borda. Conoce el porqué de su existencia y podrá soportar casi cualquier cómo. Excelente lectura. Y creo que me quedo con estas dos. Con esta más que todo. No se trata tanto de preguntarle de lo que esperamos de la vida, sino de lo que la vida espera de nosotros. Me voy a dormir y nos vemos en el próximo club de lectura de la medianoche. Que este libro nos sigue regalando grandes porciones de sabiduría. Nos vemos mañana.